Me llamo Rodrigo Espinosa Vargas. Tengo 41 años, aunque mi cuerpo dice que tengo 60. Durante 9 años fui escolta personal, mensajero y brazo ejecutor del hombre que el gobierno mexicano lleva una década persiguiendo sin poder atraparlo. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, fundador y jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy estoy sentado en una celda del Centro de Detención Federal de Victorville, California, cumpliendo una condena de 32 años sin posibilidad de libertad condicional. No tengo nada que perder. Mi familia ya no existe en el sentido en que yo la conocía. Mi nombre ya no significa protección ni miedo. Solo soy un número en una lista de prisioneros que el gobierno de Estados Unidos usa como moneda de cambio cuando le conviene, y como basura cuando no. Así que voy a hablar. Voy a contarles lo que realmente está pasando en México, no lo que dice la prensa. No lo que declaran los funcionarios en sus trajes de 40,000 pesos. No lo que repite el vocero de turno con su cara de cemento armado. Les voy a contar la verdad desde adentro. Desde el lugar donde se toman las decisiones que mueven a ese país, como si fuera un tablero de ajedrez, donde los peones somos nosotros y los reyes nunca se manchan las manos. Escúchenme bien porque esto no lo voy a repetir. Hay algo que la gente cree sobre el Mencho y el CJNG que está completamente equivocado. Todo el mundo piensa que los disturbios que han sacudido a México en los últimos años, los bloqueos, los coches en llamas, los narcomantas colgando de los puentes, los ataques a instalaciones militares, son demostraciones de desesperación. Que el gobierno está a punto de atraparlo, que la presión está funcionando. Eso es exactamente lo que quieren que crean. La verdad es la contraria. Cada vez que ven un estado en llamas, cada vez que ven un video de camionetas blindadas desfilando por una carretera michoacana como si fueran un ejército regular, cada vez que el país se paraliza durante horas porque el CJNG decidió cortar una autopista, eso no es una señal de debilidad, es un mensaje. Es el Mencho diciéndole al gobierno, a los militares, a la DEA, a Washington, a todos, sigo aquí, sigo siendo intocable. Y si alguien necesita un recordatorio, aquí está. Yo estuve en esas reuniones. Yo escuché esas conversaciones. Yo sé quiénes reciben los sobres, quiénes hacen las llamadas, quiénes miran hacia otro lado cuando pasan los convoyes. Y no son solo policías municipales corruptos, ni funcionarios de segunda. Son personas con nombres que aparecen en los noticieros dando discursos sobre seguridad nacional. Personas que hacen campaña con fotos de sus familias y promesas de exterminar al crimen organizado. Eso es lo que les voy a contar hoy. Y si después de escucharme todavía piensan que México tiene una guerra contra el narcotráfico, entonces no entendieron nada. Ustedes se estarán preguntando cómo un hombre termina en ese lugar. Cómo alguien que nació en una familia normal, que fue a la escuela, que tuvo sueños, termina sentado a 3 metros de uno de los hombres más buscados del planeta cargando un rifle y jurando lealtad hasta la muerte. Yo nací en Tlaquepaque, Jalisco, un municipio pegado a Guadalajara que la gente de fuera conoce por sus artesanías y sus restaurantes con mariachi. Los que crecimos ahí conocemos otra versión. La versión de los barrios donde los niños aprenden antes a esquivar balazos que a leer. Mi madre se llamaba Patricia. Era enfermera. Mi padre se llamaba Gustavo y trabajaba en una fábrica de muebles hasta que la fábrica cerró cuando yo tenía 12 años. Después de eso, trabajó en lo que pudo, cargando cajas, lavando carros, haciendo chapulines en un mercado. No éramos miserables. Éramos lo que en México llaman clase media baja, que es la categoría que usan los políticos para decir que no eres suficientemente pobre para que les importe y no eres suficientemente rico para que te respeten. Terminé la preparatoria. Incluso estudié 2 años de administración en un instituto privado de tercera antes de que los ahorros se acabaran.
Trabajé en una tienda departamental, en un almacén, de repartidor. Nada que pagara lo suficiente para que la vida se sintiera digna. El punto de quiebre no fue la pobreza. Fue mi hermano menor, Ernesto. Ernesto tenía 19 años cuando le diagnosticaron leucemia, el tipo más agresivo. El oncólogo en el hospital civil nos dijo que con tratamiento oportuno había posibilidades. Sin tratamiento, 6 meses. El tratamiento costaba dinero que no teníamos. El seguro público no cubría la medicación específica que necesitaba. Mi madre empezó a vender cosas de la casa. Yo pedí préstamos a todo el mundo que conocía. Mi padre intentó conseguir un crédito bancario y se lo negaron 3 veces. En ese contexto, apareció el gordo. El gordo era un tipo que todos conocíamos en el barrio. Siempre con buena ropa, siempre con dinero, siempre con el teléfono sonando. Nunca preguntas de dónde viene lo que tiene. Así funcionan los barrios. Un día me paró en la esquina y me dijo que había escuchado lo de mi hermano. Me dijo que tenía un trabajo para mí, que no era complicado, que pagaba bien, que si lo hacía bien, seguirían viniendo trabajos. El primer trabajo fue llevar un sobre de un lado de la ciudad al otro. No pregunté qué había adentro. Recibí 3,000 pesos. Al día siguiente, otro sobre. 5,000 pesos. En una semana había juntado lo suficiente para pagar la primera ronda de medicamentos de Ernesto. No me engaño. Supe desde el primer día lo que era aquello. Pero Ernesto necesitaba ese tratamiento y yo no tenía otra opción que me dejara dormir por las noches. O eso me dije entonces. Ahora sé que esa es la mentira que todos nos contamos al principio. La historia de que no había opción. Siempre hay opciones, solo que algunas cuestan más que otras. Y cuando eres joven y desesperado, eliges la que duele menos en el momento, aunque te destruya después. Ernesto murió 18 meses después. El tratamiento compró tiempo, pero no vida. Y para cuando murió, yo ya estaba tan adentro que el camino de regreso no existía. El gordo me presentó a sus jefes. Sus jefes me presentaron a los suyos. Y así, escalón por escalón, en el lapso de 2 años, pasé de ser un mensajero nervioso en Tlaquepaque a ser parte de la estructura operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación. Mi bautizo de fuego llegó cuando llevaba exactamente 8 meses en la organización. Hasta ese momento había hecho trabajo de inteligencia básica. Vigilar casas, reportar movimientos, confirmar identidades. Nada que me pusiera directamente en la línea de fuego. Pero una noche me llamaron a una bodega en las afueras de Zapopan y entendí que las reglas habían cambiado. Había 6 hombres en esa bodega cuando llegué. 4 de mi lado, 2 que claramente no lo eran. Estaban sentados en sillas con las manos atadas a la espalda. Uno tenía unos 40 años, cara de funcionario, zapatos de piel que habían visto mejores días. El otro era más joven, tal vez 28, con una playera de fútbol americana y un corte de pelo que me dijo que era norteño. Después supe que eran informantes de una organización rival que habían estado vendiéndole información sobre nuestras rutas a los Zetas, que todavía operaban en Jalisco en aquella época. El hombre que estaba a cargo de esa operación se llamaba Coyote. No era su nombre real, obviamente, pero era como todo el mundo lo conocía. Tenía como 35 años, complexión media, un bigote que parecía dibujado con plumón. Era de los que hablaban poco y esperaban que las cosas se hicieran sin que él tuviera que explicarlas 2 veces. Me miró cuando entré y me dijo, con una calma que me heló la sangre, que ese era mi momento de demostrar si era parte de la familia o solo un empleado más. No voy a describir con detalle lo que pasó en esa bodega. Ustedes pueden imaginar lo suficiente. Lo que sí les digo es que cuando salí de ahí 2 horas después, yo era una persona diferente.
No en el sentido romántico de la palabra. No en el sentido de que había cruzado una línea y encontrado poder al otro lado. Era diferente en el sentido de que algo se había apagado adentro. Algo que no volvió a encenderse nunca. Al día siguiente, el coyote me llamó. Me dijo que había hecho bien, que a partir de ese momento formaba parte del grupo de confianza, que mi sueldo se triplicaría, que tendría protección. Así se siente al principio, como protección, como si finalmente alguien te cubriera la espalda en un mundo donde nadie lo hace. Es solo después, cuando ya es demasiado tarde para salir, que entiendes que esa protección tiene un precio que ningún sueldo alcanza a pagar. En los meses siguientes, fui escalando dentro de la estructura de una manera que yo mismo no había previsto. No porque fuera especialmente brutal, aunque en ese mundo la brutalidad es una moneda de cambio. Era porque tenía algo que pocos en la organización tenían. Podía pensar con calma en situaciones de presión. Podía leer a las personas. Podía anticipar problemas antes de que explotaran. Eso, en el CJNG, valía más que saber disparar. Me asignaron a un equipo de logística avanzada. Nuestro trabajo era coordinar los movimientos del alto mando, anticipar rutas, verificar casas de seguridad, asegurarnos de que cuando los jefes se movían, el camino estuviera limpio. Era un trabajo que requería discreción absoluta y confianza total de ambas partes. Para ser parte de ese equipo, tenías que pasar por una revisión que no tenía nada de formal, pero era más exhaustiva que cualquier entrevista de trabajo corporativa. Hablaban con tus conocidos, verificaban tu historia, analizaban tus patrones de comportamiento durante meses. Si pasabas, eras parte del círculo interno. Fue en ese momento que tuve la primera revelación sobre cómo funcionaba realmente el poder dentro del CJNG. Todo el mundo conoce la historia oficial del Mencho. El hombre que nació en Michoacán, que fue deportado de Estados Unidos, que construyó desde cero el cártel más poderoso de México. El líder carismático, el estratega militar, el hombre de las botas y el sombrero que aparece en los videos con sus hombres armados. Esa imagen es real en muchos aspectos. Nemesio es todo eso. Pero hay una parte de la historia que nadie cuenta porque los que la conocen tienen dos opciones: callarse o morir. El CJNG no opera solo. Nunca ha operado solo. Detrás de la estructura visible del cártel, detrás de los sicarios y los mandos regionales y los operadores financieros, hay una red de relaciones con el Estado mexicano que va mucho más allá de la corrupción ordinaria. No estoy hablando de policías municipales que reciben un sobre semanal. Estoy hablando de personas en estructuras de inteligencia, en organismos federales, en el sistema judicial, que no solo protegen al CJNG, sino que forman parte activa de sus operaciones. La primera vez que lo entendí de verdad fue una noche en una casa de seguridad en Ajijic, a orillas del lago de Chapala. Ajijic es uno de esos lugares donde viven jubilados estadounidenses que quieren sol barato y paisajes bonitos. Tiene un aire tranquilo, colonial, completamente ajeno a la idea de que pueda ser escenario de nada oscuro. En esa casa se reunieron 3 personas que yo escoltaba con frecuencia, y 2 hombres que llegaron en un vehículo oficial con placas de una dependencia del gobierno federal que no voy a nombrar, porque eso pondría en riesgo a personas que todavía están vivas y que, a diferencia de los que estaban en esa reunión, son inocentes. Lo que sí les digo es que el nivel de los funcionarios que llegaron esa noche no era bajo. No eran operadores de medio pelo. Eran gente con acceso real a información clasificada, a operaciones de inteligencia en curso, a detalles sobre los movimientos de fuerzas federales en tiempo real. La reunión duró casi 3 horas. Yo estaba afuera, en el jardín, junto con otros 2 escoltas. No escuché todo, pero escuché suficiente.
Escuché hablar de una operación que el ejército estaba planeando en el norte de Jalisco. Escuché que había un detenido en una cárcel federal que tenía información sobre estructuras financieras del cártel y que ese detenido necesitaba ser silenciado antes de que pudiera declarar ante un juez. Escuché el nombre de un periodista que había estado investigando demasiado de cerca y que iba a tener un accidente. Escuché todo eso con la misma naturalidad con que escucharías hablar de logística empresarial. Porque para las personas en esa sala, eso era exactamente lo que era. Logística, administración de riesgos, gestión de problemas. Salí de Ajijic esa noche con una certeza nueva en el estómago. El Mencho no era simplemente un criminal que había corrompido al Estado. Era parte de un sistema en el que el Estado y el crimen habían dejado de ser entidades separadas hace tanto tiempo que ya nadie dentro del sistema recordaba cuándo habían dejado de serlo. Durante los siguientes 3 años, fui parte de operaciones que me acercaron más y más al núcleo de ese sistema. Operé como escolta en reuniones en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en la Ciudad de México. Coordiné traslados de personas y de dinero. Serví de enlace entre la estructura del cártel y algunos de sus socios en el mundo empresarial. Porque sí, el CJNG tiene socios en el mundo empresarial. Constructoras, empresas de transporte, cadenas de restaurantes, negocios de importación y exportación. El lavado de dinero no es solo cuestión de cambiar billetes sucios por billetes limpios. Es construir una economía paralela tan integrada con la economía formal que resulta imposible saber dónde termina una y empieza la otra. Estuve presente en el momento en que se tomó la decisión de ejecutar a un comandante de la Guardia Nacional, que había rechazado un soborno y había comenzado a generar problemas reales para una ruta de distribución en Colima. Esa decisión se tomó en menos de 10 minutos, de forma tan rutinaria como si se estuviera decidiendo cambiar un proveedor de suministros. No hubo deliberación moral. No hubo nadie que dijera que había que pensarlo. Alguien planteó el problema, alguien propuso la solución, alguien dio el visto bueno. 3 días después, ese comandante murió en lo que los medios reportaron como un asalto a su vehículo durante su tiempo libre. Estuve en reuniones donde se coordinaron los llamados narcobloqueos que paralizaron ciudades enteras. Y aquí es donde quiero que presten especial atención porque esto es lo que el gobierno no quiere que entiendan. Los bloqueos no son ataques de desesperación. Son demostraciones calculadas de poder. Cada vez que el CJNG bloquea una autopista, cada vez que quema vehículos en 5 municipios simultáneamente, cada vez que distribuye comunicados amenazando con más violencia si el gobierno sigue con tal o cual operación, está haciendo una cosa muy específica. Está recordando a ciertos funcionarios que el acuerdo sigue vigente, que la protección que ofrece sigue siendo necesaria, que el costo de romper el pacto es demasiado alto. Es negociación a través del terror. Y funciona porque las personas del otro lado de esa negociación no son héroes. Son funcionarios con familias, con propiedades, con carreras que proteger. Y cuando ven arder una ciudad en la televisión, entienden perfectamente quién está hablando y qué está diciendo. Yo lo sé porque en más de una ocasión fui parte del equipo que coordinó la logística de esas operaciones. Equipos en múltiples puntos de la ciudad, combustible, vehículos, timing. Todo coordinado con una precisión que habría sido imposible sin meses de planificación y sin una inteligencia territorial que ningún cártel podría tener sin ojos adentro del gobierno. La vez que más cerca estuve del Mencho fue durante un periodo de aproximadamente 6 meses en el que fui asignado a su escolta directa. No era el responsable de su seguridad. Había personas muy por encima de mí en esa cadena. Pero era parte del equipo ampliado que se aseguraba de que ciertos movimientos fueran seguros. En ese tiempo, vi cosas que me confirmaron todo lo que sospechaba sobre su poder real.
Vi llegar comunicaciones de personas en estructuras de inteligencia que alertaban sobre operativos antes de que se ejecutaran, con horas de anticipación. Vi cómo rutas de traslado se coordinaban con información que solo podía venir de personas con acceso a sistemas de comunicación gubernamentales. Vi documentos. Nunca tuve tiempo de leerlos completos, pero vi suficiente para entender que había acuerdos escritos, acuerdos reales con nombres y firmas, que constituían el verdadero contrato entre ciertos sectores del Estado y la organización. Y vi algo más que me perturbó de una manera diferente a todo lo demás. Vi cómo el Mencho se relacionaba con su propia gente. Hay un mito popular sobre los grandes jefes del narco. La gente los imagina como señores feudales brutales que gobiernan por el terror puro. Esa imagen es parcialmente verdad, pero incompleta. Los que llegan al nivel de Nemesio o Ceguera no solo generan miedo, generan lealtad real. Tienen una capacidad de lectura humana que es casi clínica. Saben cuándo alguien necesita dinero, cuándo alguien necesita reconocimiento, cuándo alguien necesita que le digan que lo que hace tiene sentido. Saben manipular esas necesidades con una precisión que cualquier psicólogo especializado en liderazgo organizacional reconocería inmediatamente. Vi cómo trataba a las familias de su gente. Vi cómo resolvía disputas internas con una mezcla de justicia selectiva y terror calculado, que dejaba a todos pensando que él era razonable y que el problema había sido del otro. Vi cómo construía narrativas de lealtad y pertenencia que hacían que hombres adultos, hombres que habían visto y hecho cosas terribles, se sintieran parte de algo más grande que ellos mismos. Es el mismo mecanismo que usan los líderes de las sectas, y es igual de efectivo. Fue durante ese periodo de escolta directa cuando ocurrió el episodio que marcó el principio de mi fin dentro de la organización. Había un hombre en la estructura llamado el Topo. Era responsable de las operaciones financieras en la región del Bajío, una zona enormemente importante para el CEJNGE, porque controlaba rutas hacia el centro y norte del país. El Topo llevaba más de 10 años en la organización y era considerado uno de los hombres más confiables del Mencho. Tenía acceso a información que muy pocos tenían. Durante meses circularon rumores de que el Topo estaba teniendo contacto con autoridades federales, no como delator, o eso era lo que se decía, sino como negociador. Aparentemente había iniciado conversaciones con personas en la Fiscalía General sobre un posible acuerdo de protección que lo beneficiaría a él personalmente sin pasar por los canales habituales. En el lenguaje de la organización, eso se llama hacer movidas por su cuenta. Y en el CJNG, hacer movidas por tu cuenta tiene una sola consecuencia posible. Se me asignó participar en la operación de verificación. Mi rol era establecer contacto con una de las personas que supuestamente había servido de intermediario entre el Topo y los federales, confirmar la historia y reportar. Hice mi parte. La información era sólida. El Topo efectivamente había estado en contacto con personas de la Fiscalía, aunque los detalles de lo que había compartido o acordado no estaban completamente claros. Lo que pasó después me puso en una posición que no había anticipado. Se me informó que el siguiente paso en la operación contra el Topo requería mi participación directa, no como escolta, no como verificador, como ejecutor. Era la primera vez que se me pedía eso a ese nivel, con ese nivel de visibilidad y consecuencias. Pero no era solo eso lo que me detuvo. El Topo tenía una hija. Tenía 14 años. Y en la reunión donde se planificó la operación, alguien propuso que la hija también formaba parte del problema, porque el Topo supuestamente le había confiado cierta información como medida de protección personal, con instrucciones de revelarla en caso de que algo le pasara. No soy un santo. No lo fui ese día. No lo soy ahora. He hecho cosas en mi vida que no tienen perdón.
Pero hay una línea que no crucé nunca, una línea que intenté mantener incluso en ese infierno. Los niños. No los niños. Dije que no. No lo dije de manera heroica. No hubo un discurso. No golpeé la mesa. Simplemente dije que eso no lo iba a hacer, y que si eso era un problema tendríamos que encontrar otra forma de resolverlo. Hubo un silencio en esa sala que duró tal vez 5 segundos, y que se sintió como 5 minutos. El hombre que dirigía la reunión me miró de una manera que reconocí. Era la misma mirada que yo había visto dirigir a otras personas antes de que esas personas desaparecieran. Salí de esa reunión sabiendo que había firmado mi sentencia. Lo que siguió fueron las semanas más largas de mi vida. En el mundo del crimen organizado, cuando alguien en posición de confianza da señales de debilidad o de que no está alineado con los intereses de la organización, no lo eliminan inmediatamente. Eso sería contraproducente. Primero lo observan, lo monitorean para ver si busca contacto con autoridades, si habla con personas que no debería, si hace movimientos inusuales. Si en ese periodo confirman sus sospechas, entonces actúan. Si no, pueden decidir simplemente reasignarlo a un rol de menor importancia, donde tenga menos acceso a información crítica y sea más fácil controlarlo. Yo lo sabía, y sabía que lo sabían. Empecé a hacer lo que cualquier persona en esa situación haría: preparar una salida. No era sencillo. No podía simplemente renunciar al CJNG como si fuera un trabajo de oficina. No había carta de renuncia ni liquidación. Las opciones eran seguir hasta que te mataran, que te capturaran, o encontrar algo lo suficientemente valioso para ofrecer a alguien que te pudiera proteger. Yo tenía información, mucha. Tenía nombres, fechas, ubicaciones, descripciones de reuniones, conocimiento de estructuras financieras. Era el tipo de información que la DEA y la Fiscalía de Estados Unidos llevarían años intentando obtener. Hice contacto a través de un intermediario en quien confiaba. Un abogado en Guadalajara que tenía conexiones con consulados extranjeros y que entendía exactamente en qué tipo de transacción me estaba metiendo. La comunicación fue lenta, cautelosa, llena de verificaciones mutuas. Tardé casi 2 meses en establecer un canal seguro con agentes federales americanos. Durante esos 2 meses seguí haciendo mi trabajo. Seguí apareciendo en los lugares donde se esperaba que apareciera. Seguí siendo Rodrigo Espinosa Vargas, el escolta confiable, el hombre que resolvía problemas, mientras por dentro me estaba desintegrando. El topo, lo descubrí después, fue encontrado en una carretera en Guanajuato aproximadamente 3 semanas después de aquella reunión. La niña, según lo que supe, estaba fuera del país con su madre cuando ocurrió y sobrevivió. No sé si eso fue una decisión calculada o simplemente fortuna. No me importa. Sobrevivió y eso es lo único que cuenta. El momento que yo temía llegó de una manera que no esperaba. No fue una confrontación directa. No fue un intento de ejecución que tuve que esquivar en una carretera oscura. Fue una conversación. Un hombre de confianza dentro de la organización. Alguien que yo consideraba cercano a mí dentro de los límites de lo que puede llamarse amistad en ese mundo. Me llamó una noche y me dijo que necesitábamos hablar. Nos encontramos en una taquería en Tlaquepaque, el mismo barrio donde yo había crecido. Una ironía que no se me escapó. Me dijo, sin rodeos, pero con la voz baja, de quien sabe que está arriesgando algo al hablar, que había escuchado conversaciones que me involucraban, que alguien había reportado hacia arriba mis dudas sobre la operación del topo, que había preguntas sobre mi confiabilidad, que si había algo que yo necesitara resolver, el tiempo para resolverlo se estaba acabando.
No sé hasta hoy si ese hombre me estaba haciendo un favor genuino o si era parte de una operación para ver cómo yo reaccionaba. En el mundo del narco, esas dos opciones no son mutuamente excluyentes. Puedes tener a alguien que genuinamente te aprecia y que al mismo tiempo está siendo usado para obtener información tuya. Lo que hice después de esa conversación fue activar el protocolo que había acordado con el canal americano. Envié una señal. Y en menos de 48 horas recibí instrucciones. La operación de extracción estaba planeada para una noche de martes. Yo debía estar en un punto específico en las afueras de Zapopan a las 2 de la mañana. Debía venir solo, sin comunicaciones activas, sin armas. Un vehículo me recogería. De ahí, un traslado en etapas que eventualmente me sacaría del país. Suena simple. No lo fue. El día antes de la extracción, algo salió mal. No sé hasta hoy si fue una filtración dentro del canal americano, si alguien en el lado mexicano de la operación habló, o si simplemente la organización había estado monitoreando mis movimientos más de cerca de lo que yo pensaba. Lo que sé es que a las 10 de la noche del lunes, 3 horas antes de que yo debiera salir hacia el punto de encuentro, hubo un movimiento en la casa donde yo estaba. No era una visita social. Reconocí a 2 de los hombres que llegaron. Eran del equipo de seguridad interna del CEJNG, los que en el argot de la organización llamaban los limpiadores. Su trabajo no era el narcotráfico en el sentido convencional. Su trabajo era exactamente lo que su nombre implica: limpiar problemas. Salí por la parte trasera de esa casa con lo que tenía en los bolsillos y con aproximadamente 4 minutos de ventaja. Crucé 3 patios, salté 2 bardas y terminé en una calle lateral que reconocí porque había crecido a 3 kilómetros de ahí. Llamé al número de emergencia del canal americano, desde un teléfono desechable que había guardado para exactamente esa situación. Lo que siguió fueron 18 horas de movimiento constante. Casas de personas que no tenían nada que ver con nada y que nunca sabrán completamente qué fue lo que pasó esa noche en su sala. Llamadas que se cortaban y se retomaban. Verificaciones, contraseñas, rutas alternas, miedo, mucho miedo. Me cruzaron la frontera por Nogales, Arizona, escondido en el compartimento modificado de un vehículo, en una operación que, con toda la ironía posible, usó exactamente los mismos métodos que el CJNG usa para mover sus productos. En suelo americano me esperaban agentes de la DEAI, del FBI. Me pusieron esposas antes de que pudiera decir mi nombre completo. Eso también formaba parte del acuerdo. La extracción no era un rescate, era una captura controlada que me permitía vivir a cambio de cooperación total. Firmé, declaré, entregué lo que tenía y respondí cada pregunta durante semanas de interrogatorios que se sentían interminables. Nombres, fechas, lugares, estructuras, montos, contactos, todo. El juicio fue rápido en los términos del sistema federal americano, que en realidad significa que tardó 2 años, 32 años, sin libertad condicional. Eso fue lo que acordé a cambio de entrar al programa de cooperación. 32 años porque la alternativa era la cadena perpetua. Y la alternativa a la alternativa era que el CJNG me encontrara antes de que llegara a juicio. De los hombres que llegaron a mi casa esa noche, uno está muerto. El otro está libre. Así funciona ese mundo. Ahora estoy aquí, en esta celda de Victorville que mide aproximadamente 4 metros por 3. Tengo libros que leo despacio porque el tiempo es lo único que tengo de sobra. Tengo un colchón que ya no recuerda para qué fue hecho. Tengo una ventana con vista a un estacionamiento. Dicen que México está mejorando, que la seguridad está mejor, que la estrategia funciona. Lo dicen en los mismos noticieros, con los mismos gestos,
con la misma cara de cemento armado. Y mientras lo dicen, el Mencho sigue donde está. Sigue operando. Sigue enviando sus mensajes de fuego y metal a través de las autopistas y los municipios de un país que le pertenece más a él que a cualquier gobierno electo. No lo digo con admiración. Lo digo con la rabia fría de alguien que le regaló 9 años de vida a ese sistema y recibió a cambio 32 años en una caja de cemento. ¿Por qué cuento esto ahora? Esa es la pregunta que se hacen, lo sé. No es por arrepentimiento. El arrepentimiento es un lujo para la gente que todavía tiene algo que recuperar. Yo no tengo nada que recuperar. Mi madre murió hace 3 años y no pude ir al entierro. Mi familia no tiene contacto conmigo, en parte por su seguridad, en parte porque hay ciertas cosas que no tienen vuelta atrás. Lo que hice en esos 9 años no desaparece porque yo lo cuente. Lo cuento porque hay chicos ahora mismo en Tlaquepaque, en Guadalajara, en Michoacán, en Guerrero, en todos los Méxicos posibles, que están teniendo conversaciones con su propio gordo en su propia esquina. Chicos que tienen una razón que suena legítima, una necesidad real, una familia que necesita dinero, un sueño que el sistema normal nunca les va a cumplir. Y ese gordo les está diciendo exactamente lo que me dijeron a mí, que es temporal, que hay una salida, que con ellos estás protegido. ¿Que lo escuchen bien? No hay salida. Una vez que entras en ese mundo, el único final posible es este. Una celda, o una zanja, o una bolsa de plástico en una carretera. No existe el tercer camino del que te hablan. No existe el retiro a los 40 con dinero guardado y la familia a salvo. Eso no existe. Los que te lo prometen lo saben perfectamente y cuentan con que tú no lo sepas todavía. Y para los que creen que el gobierno mexicano va a resolver esto, para los que esperan que alguna operación militar, o alguna extradición, o alguna estrategia de seguridad nueva va a desmantelar lo que el CJNG ha construido, les digo lo que sé desde adentro. Mientras el sistema que describe lo que estoy describiendo, la red de complicidades que va mucho más arriba de cualquier comandante corrupto o alcalde de bolsillo. Mientras ese sistema siga intacto, nada va a cambiar de fondo. Pondrán otra cara en los carteles de Se Busca. Anunciarán operativos con nombres heroicos. Mostrarán cámaras y armamento decomisado. Y el Mencho seguirá donde está, que es exactamente donde ciertas personas necesitan que esté. Esa es la verdad, la que no sale en los noticieros, la que no dice ningún vocero, la que cuesta la vida de los que la conocen si se quedan en el lugar equivocado demasiado tiempo. Yo ya no estoy en el lugar equivocado, estoy en el único lugar donde no me pueden alcanzar, aunque este lugar sea también el que me va a consumir lo que me queda de vida. Mi nombre es Rodrigo Espinosa Vargas. Tenía sueños. Tenía un hermano que quería y no pude salvar. Tomé decisiones que no tienen perdón, y lo sé. Desde esta celda en el desierto de California, con el silencio y los años que me quedan como única compañía, solo les pido una cosa. No vayan por ese camino. No porque sea cobardía, sino porque al final del camino no hay nada. Solo una caja de cemento y el recuerdo de todo lo que pudiste haber sido y decidiste no ser. Yo lo sé. Yo estuve ahí. Y ya no hay manera de volver.